Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Buitrago y en el día de hoy voy a explicar el siguiente ejercicio. Los muelles de un automóvil de 1500 kilogramos se comprimen 5.0 milímetros cuando una persona de 65 kilogramos se sienta en el lugar del conductor. Si el automóvil pasa por un bache, ¿cuál será la frecuencia de vibración? Primero que todo, los muelles son los resortes del carro para unas personas y unos países que no se dice de esa manera, y los baches son como obstáculos para frenar la velocidad de los carros. Según cada país tienen diferentes nombres. Como primero, voy a explicarles paso por paso, término por términos, tanto el desarrollo del ejercicio como eh, eh, la forma conceptual y la forma teórica. Como primer caso, tengamos en cuenta esta siguiente imagen, que nos muestra F, que significa la fuerza aplicada, K, que es la constante elástica, y la deformación, que se representa como una especie de triángulo y una L, se representa, eso sería la deformación. La fuerza elástica, la fuerza elástica se representa como con esta siguiente expresión, que sería la fuerza aplicada por la fuerza aplicada por la fuerza aplicada F, o sea, F significa fuerza aplicada, la K significa constante del muelle o constante elástica, depende de donde vayamos, por la X, que sería el alargamiento. En este caso sería constante elástica por alargamiento. Como puede ver acá, fuerza se representa por Newton, la K, la constante del muelle por Newton sobre Newton por metros, dividido por metros, X el alargamiento en metros, y esto ya sería para resolver lo que es la longitud del muelle final y el inicial, que sería aparte. Pasamos a esa parte donde tenemos a continuación la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que es una ley que establece que la fuerza que siempre se opone al estiramiento del muelle es proporcional mediante la constante elástica. Significa que si yo estiro el muelle, la ley me dice que una fuerza se va a oponer al estiramiento de manera que cuando yo lo suelto, esa fuerza va a hacer que se vuelva a comprimir. Tenía yo como duda cuando estaba resolviendo el ejercicio, que porque había un menos en el K cuando es constante, o cuando es constante elástica, cuando es la constante del muelle. Resulta que el menos K nos indica que es contrario a la causa que lo produce, entre comillas. O sea, que es el negativo cuando se comprime. Ahí está. Ya pasando a la parte cuando lo desarrollamos sería, ya en el ejercicio aplicando, en el ejercicio analizando y revisando bien y mirando la ley de Hooke, mirando la ley de Newton y la ley de Hooke, se podían sumar, se podían sumar las masas, tanto del automóvil como la de las personas. Entonces de esta manera la representé. M1 significa masa persona, 65 kilogramos, claro. M2, masa automóvil. Y sumándolo me quedaban que eran 1565 kilogramos. Como acabé de decir, mirando la ley de Newton, según la ley de Newton, igualamos el peso del cuerpo y con la ley de Yoki o Yoki. Sería sería la fuerza aplicada igual a cero. Pasamos la fuerza aplicada igual a cero. Utilizaríamos la fórmula que anteriormente vimos, que sería la constante por el alargamiento, que nos daría igual a cero. Esa es la representación, porque nos daría que sería 1565 por 9.8, dándonos a continuación la constante elástica, que no, esta no sería, a continuación no nos da la constante elástica. Acá en esta parte es la constante elástica para crear o para darnos como resultado este, que sería la constante del muelle, porque ya aparece newtons dividido por metros, que sería
el número que vemos a continuación. Igual que este, ya una vez he obtenido la constante elástica que estuvo en esta parte y la constante del muelle, que es la que está en amarillo, vamos a obtener la frecuencia. La frecuencia de vibración, y para eso necesito la frecuencia angular. Vamos a tener la frecuencia de vibración y la frecuencia angular, listo. Entonces sería W por K, constante del muelle, por metros, 1 dividido en 2, eso me daría eh, la fuerza angular, eso sería W fuerza angular, todo lo anterior que sería constante, constante del muelle, constante del muelle dividido en metros, dándome la fuerza angular, dándome la fuerza angular que sería 44.3 radian por segundo. Y por último, hacemos lo siguiente, sería fuerza angular 2pi por fuerza aplicada igual a fuerza aplicada por fuerza angular dividido en 2pi. Y por último sería la fuerza aplicada, que sería entre paréntesis 44.3 dividido en 2 por pi, dándome como final la fuerza aplicada, que sería 7.0 Hz. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, recomiéndanos, suscríbete, y si tienes dudas, escriben en la caja de comentarios para mirar qué podemos hacer. La magnitud de dos partículas al chocar, si una tiene 20 más 25 microcoulombs y la otra tiene una carga de más 3.0 milicoulombs, si están a 25 centímetros de distancia. Para esto, separamos las variables. Tenemos que Q1 equivale a más 25 microcoulombs y Q2 equivale a más 3 milicoulombs, con una distancia de 25 centímetros. La fórmula la tenemos acá, es fuerza igual constante por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, reemplazando la fórmula, nos quedaría así. Microcoulomb, los 25 microcoulomb se multiplican por 10 a la menos 6, puesto que son microcoulomb, mientras que más 3 se multiplica por 10 a la menos 3, puesto que son milicoulombs. Y esto nos da un total de 10.800 newtons de fuerza de repulsión que se genera entre estas dos partículas al chocar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Bustrago, y en el día de hoy les explicaré el siguiente ejercicio de una manera dinámica. ¿Cuál es la carga total de todos los electrones en 1 kilogramo de H2O? Para resolver el siguiente ejercicio tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que una molécula de agua tiene 2 electrones de hidrógeno y 8 oxígeno, entonces tenemos que sumarlos, y al sumarlos nos va a dar 10. Tenemos masa molar, entonces hallamos la masa molar, que sería masa molar H2O igual a 18 gramos dividido en mol. También multipli- multiplicamos y dividimos por 18 gramos para obtener la masa molar. O sea, en esta parte no tenemos la masa molar, colocamos para encontrar la masa molar. Entonces tenemos moles de H2O igual 1000 gramos por una mol dividido en 18 gramos. 18 gramos, 55.56 mol de H2O. Una vez tenemos esa masa molecular, una vez tenemos esa masa molecular, buscamos la mol de los electrones, como dice acá, porque ya tenemos la masa molecular, pero nos falta la mol de los electrones.
electrones. Entonces para eso nos dirigimos teniendo en cuenta lo siguiente, teniendo en cuenta que la constante de Faraday es utilizada en física y en química y se define como la cantidad de carga eléctrica en una mol de electrones. Entonces, lo siguiente sería moles de electrones, como teníamos anteriormente, 55.56 por 10 igual a, 50 a 555.6 sería esa parte. 56, 555.6 mol de electrones. Ya una vez eso pasaríamos a la constante. Y la constante sería la constante de Faraday, la carga de la mol, en este caso una sola mol, porque no estamos hallando nada más. ¿Qué más? Eso nos daría fuerza igual a 9.696.485 dividido en mol. Entonces tendríamos 555 mol por 96.485. Ya pasamos a esta parte, a la parte final, y si la constante de Faraday es la carga de la mol, en este caso es una mol, igual a fuerza no, a F igual a 96.485. La C en estos casos se representa como carga de electrones, se representa como la unidad derivada del sistema, es una unidad derivada del sistema internacional para la medida de la magnitud. Eso es lo que significa la C, medida de magnitud, o sea, las cargas eléctricas dividido en mol igual a 53.000 cantidades de la carga eléctrica. ¿Qué significa la C? Según la ley de Agustín de Coulomb, igual a mol por carga eléctrica. Igual a mol, igual a, como en esta parte, igual a mol la carga eléctrica. Ok, un péndulo de un reloj mide 0,9930 centímetros y pierde medio minuto al día. ¿Cómo hay que cuadrar la longitud para ajustar el reloj? Entonces ya tenemos la longitud que es 0,9930 centímetros y nos pide cuál es la longitud que necesitamos. Entonces necesitamos la fórmula que dice que la frecuencia sobre 2pi, 2 veces pi es igual a la raíz de la longitud sobre la gravedad. Tenemos que hallar la frecuencia, lo que quiere decir que la frecuencia es igual a 2 veces pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Reemplazando nuestros valores, esto nos dice que la frecuencia es igual a 2 veces pi sobre la raíz, la longitud es 0,9930 centímetros sobre la fuerza de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto nos dice que la frecuencia es 20,18 segundos. Como nos dice que tiene un desfase de medio minuto al día, o sea, 30 segundos, entonces vamos a hallar nuestra nueva frecuencia. La frecuencia que necesitamos es, a la frecuencia que hallamos le vamos a restar los 30 segundos. 20,18, para diferenciarlo le pongo ese puntico, menos 30 segundos, lo que nos da que la frecuencia es menos 9,82 segundos. Listo. En esta fórmula también ya tenemos la longitud, entonces vamos a despejar ahora la longitud para poder, porque ya tenemos la frecuencia, nos falta ya la longitud deseada. Ya tenemos ya hicimos el arreglo de quitarle el tiempo a nuestro resultado de acuerdo a la distancia que tiene el péndulo. Entonces, para despejar la fórmula tenemos que la longitud es igual
a la frecuencia sobre 2 veces pi, esto elevándolo al cuadrado. Entonces esto nos dice que la longitud es igual a menos 9,82 sobre 2 veces pi, todo esto elevándolo al cuadrado, lo que nos dice que es 2,44 metros. Bien, entonces el péndulo, para durar 24 horas de oscilaciones, tiene que tener 2,44 metros. Gracias.